Muy bien, se da la bienvenida a esta clase de historia, que es clase asincrónica. En esta clase vamos a seguir con los griegos, ¿ya? Esta clase y clase de mañana, viernes, que va a ser la clase sincrónica, vamos a ver sobre los griegos, por eso que pongo parte 3 de esta unidad de repaso. Ya, ahora vamos a ir un poco más rápido, porque si no, no alcanzaríamos a pasar todo lo que tenemos que pasar en el año. Lo que sí les pido es que tengan a la mano, ¿cierto? Su lápiz, el cuaderno de historia, ¿cierto? El libro de texto de tercero básico, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la parte de los griegos, ¿ya? Para poder trabajar o poder consultar también. El objetivo de la clase, que es lo que tienen que anotar en su cuaderno, es identificar las características de la civilización griega. Ya vamos a hacer ahora un resumen de todas las características de la civilización griega, ¿ya? Y entonces para ello le voy a pedir que escriban el objetivo de la clase en su cuaderno. Y entonces pueden poner una pausa en este momento para que lo escriban y después cuando termine de escribir siguen con el play. Muy bien. Entonces, vamos a ir recordando conceptos. Ya habíamos hablado que los griegos estaban en la península de los Balcanes, que eso está rodeado, bañado por el mar Mediterráneo, y que el mar no es muy profundo, un buen clima, y por lo tanto eso los llevó a la pesca, ¿cierto? Los llevó a ser buenos navegantes. Acá vemos barcos que son barcos mercantes, donde tiene que ver con todo lo que es el comercio, barcos de guerra, ¿cierto? Tienen muy buenos barcos, y todo eso se debe justamente a que son navegantes, buenos navegantes, y que el mar se da para eso. Acá dice, debido a su cercanía al mar, los griegos fueron expertos marineros y comerciantes. ¿Por qué comerciaban por el mar? ¿Cierto? El medio de transporte para el comercio era usar barcos. En esos barcos llevaban la mercancía para vender y comprar cosas. El mar influyó en su forma de ver el mundo. Eh, Voy a ver si lo pongo un poco más grande para que lo puedan ver bien. Aquí. El mar influyó en su forma de ver el mundo. Sus mitos y religiones también tenían temas marítimos. De hecho, que hay una escultura, si lo ven acá, que es de Poseidón, que es el dios de los mares, ¿cierto? Porque sí, mucho de su mitología, de sus mitos que ustedes habrán conocido, ¿cierto? O han visto en las películas, está relacionado justamente con el mar y cómo Poseidón, ¿cierto? Mueve los mares y mueve los barcos, etcétera, etcétera. Termán obtenían diversos productos como peces y mariscos, muy parecido a nosotros en Iquique, que utilizamos también el mar para obtener peces, por ejemplo. Y también era un medio de transporte muy importante para los griegos usar barcos porque así podían llegar a otros lados, incluso para la guerra. Ya, muy bien. Dicho eso, les hago recordar entonces los alimentos que comían los griegos tienen mucho beneficio para el organismo, como era el caso del higo. Eso no lo había mencionado la otra vez. El higo también es un producto propio del mar Mediterráneo y que los griegos conocían. El higo se puede comer fresco, seco, es muy rico. Realmente a mí me encanta el higo. Tiene varias vitaminas y minerales y ayuda a fortalecer los huesos. Así que yo les recomiendo que coman perdón, higo. Higo es muy bueno. Buena fruta. Bueno, tenemos el aceite de oliva, se hace de las olivas o aceitunas. Entre sus beneficios está el prevenir problemas del corazón, así que bueno también este aceite, ya por eso que varios lo utilizan. Ahí se ve una mujer sacando pan de un horno. Mira. ¿Cómo sabemos que también usaron el trigo? Porque acuérdense que del trigo sale la harina y de la harina sale el pan. ¿Cómo sabemos que utilizan eso? Porque tenemos incluso escultura de la época, donde se ven justamente haciendo pan. Algo que tenemos que recordar es que los antiguos griegos tuvieron una época arcaica, una época primera más, eh, menos evolucionada, por decirlo de alguna manera. La época clásica, donde están los mejores pensadores de la época. Y tenemos la época helenística, que es la época de mayor expansión de los griegos. Ya ese más o menos, ya del 800 a.C. al 490, época arcaica, del 490 al 323, la época clásica, y del 323 a la época helenística, que es hasta el 31 a.C., ¿cierto? Es la época helenística. ¿Por qué hasta ahí se termina la, la historia de los griegos como civilización? Porque van a ser conquistados a partir del 31 a.C. por los romanos. Los romanos lo van a conquistar.
Por eso Talliga su historia como civilización poderosa, como es la que conocemos. Muy bien. Lo que hay que tener claro es que en los mercados griegos, como vemos en la imagen, podían obtener todo lo que necesitaban. Como te imaginas un mercado griego, ¿cómo sería un mercado griego? Te pido ahora que pongas pausa y te pongas a escribir en el cuaderno. Te vamos a dar para eso un minuto para que escribas en el cuaderno. ¿Cómo sería un mercado griego? ¿Cómo te lo imaginas? A partir de ahora, un minuto. Muy bien, pasó el minuto. Muy bien, ya. Entonces, ¿cómo te imaginarías un mercado griego? ¿Ya? El mercado estaba en el ágora. Este era un espacio donde se reunían las personas. Es decir, el ágora no solamente era el sector donde la gente se reunía para comprar cosas, también para vender, ¿cierto? Pero también se vendía y se compraba esclavos y se conversaba de muchos temas. Se comercializaban productos traídos de lugares lejanos como la seda. No se ve ahí, pero lo voy a minimizar para que puedan verlo. Ahí. En el mercado se podían encontrar productos de la tierra o del mar, ¿cierto? Porque están cerca del mar. Para comprar los productos se utilizaba moneda, la más conocida fue el dracma, el que vemos aquí. El dracma fue una de las monedas más utilizadas para la comercialización. Tenían esta moneda, como es que vemos esta de aquí, que no era tan circular como la moneda que tenemos actualmente nosotros. Ya, entonces el ágora era el lugar donde se intercambiaban productos, esclavos también, y también de un momento donde se podía dialogar y hablar sobre temas como tales. Muy bien. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el famoso ágora o plaza de la ciudad de los antiguos griegos, como vemos acá, se conversaba de muchos temas. Y ahí había un tema muy importante que eran los comerciantes. Ya los comerciantes siempre han empujado las economías de todos los estados, pueblos, civilizaciones. Y estos comerciantes poco a poco han tratado de tener más poder, porque antiguamente en la época arcaica, voy a poner acá, en la época arcaica, los que gobernaban eran personas que eran los más antiguos en el pueblo, es decir, personas ricas, personas que se consideraban los fundadores de los griegos, y ellos eran los que gobernaban como tal. Sin embargo, en la época clásica, como tal, comenzaron los comerciantes a tener más poder, comenzaron a decir, yo tengo dinero, ¿por qué yo no puedo tener un cargo público? ¿Por qué yo no puedo? Bueno, no era palabra cargo público, no existía esa palabra, pero ¿por qué yo no puedo también aportar al gobierno a pesar de no ser de clase noble? Entonces es ahí donde hay una pugna, hay una lucha de las personas que no son, que tienen dinero, pero que no son de la clase noble, que no son aquellas personas que se podría decir que descendientes directos de los griegos, sino que son ya personas que poco a poco han comenzado a tener más dinero y un mejor estatus social. Entonces el Ágora era una plaza donde todo esto apareció, este pensamiento. El Ágora era una plaza abierta que era el principal lugar de reunión de las personas. Allí los hombres se reunían a conversar sobre temas importantes de la ciudad. Todos los temas se hablaban ahí. Por eso no solamente se le puede decir que el Ágora era una plaza de comercio, sino que no era un mercado, sino que realmente se trataban todos los temas ahí, todos los temas. Alrededor se encontraban los edificios más importantes como los templos, como vemos acá, un templo. En ella todos los días funcionaba el mercado o feria también.
Había espacios con columnas que daban protección al solo de la lluvia, ¿cierto? También, parte también que tenía columnas y, por ejemplo, si llovía se ponía acá a los lados para no tener que mojarse, con mucho sol también. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo crees que era la vida cotidiana en las polis? Acordémonos que la palabra polis viene justamente de esta ciudad-estado, es decir, la ciudad en sí mismo era el mismo estado, es decir, tenía su gobernante, tenía su rey, tenía su gente que trabajaba para el rey, los ciudadanos, campesinos, esclavos, todos juntos y hacían un estado, una ciudad-estado, porque la ciudad era el estado en sí misma y eso le llamaban polis. Bueno, la idea es que ahora nos podamos a pensar justamente identificar tres cosas que crees que habrían sido parecidas y tres diferencias entre comparación con nuestra ciudad actual. ¿Ya? Es decir, podemos darnos cuenta, decir si lo que está pasando los ciudadanos de esa época son lo mismo que nos pasa a nosotros o hay cosas distintas. Para ello vamos a dar también, para que pueden escribir en el cuaderno, un minuto. Muy bien, pasó el minuto. Entonces, entre las posibles respuestas podría ser, por ejemplo, que los ciudadanos actualmente somos todos los que somos mayores de 18 años, pero todos, ¿cierto? Tanto hombres, mujeres, todas las personas que tengan 18 en adelante somos ciudadanos. ¿Y qué nos hace ser ciudadanos? Que tenemos la capacidad de votar por alguien y de ser elegido para gobernar también, para tener algún cargo público, tenemos esa posibilidad. Y además tenemos la posibilidad, o sea, tenemos el derecho de poder escoger a nuestro representante. ¿Cuál sería la diferencia con lo que es ciudadanos de nosotros, lo que nosotros sentimos como ciudadanos, de lo que ellos pensaban lo que era un ciudadano? Bueno, los habitantes de las polis griegas se dividían fundamentalmente en dos grupos, los que eran ciudadanos y los que no eran ciudadanos, en la cual los ciudadanos eran justamente aquellos griegos de alta alcurnia, no todos eran ciudadanos, las mujeres no se las consideraban ciudadanas, ni a los niños tampoco, solamente la gente de mayores de edad. Algunos dicen que tenían entre 18 y 21 años los que se consideraban mayores de edad allá en Grecia. Eso no se sabe a ciencia cierta exactamente si era 21 años o 18. Lo que sí se sabe es que solamente la gente noble de los griegos eran considerados ciudadanos. No todos eran ciudadanos para los griegos. Menos los esclavos. Los esclavos no. Las mujeres tampoco, los niños tampoco, los extranjeros tampoco. Solo quienes eran considerados ciudadanos podían participar en las decisiones que se tomaban en su comunidad. Los no ciudadanos no tenían ese derecho. ¿Qué otros aspectos caracterizaban a los griegos? Bueno, esto es importante, ¿eh? Porque a pesar de todo, nos damos cuenta que nosotros tenemos una mejor forma de ver la ciudadanía que ellos. Porque si no, muchos no serían ciudadanos actualmente, si fuera con esa mentalidad de los griegos. Muy bien. Los grupos sociales, ¿ya? Entendamos que los grupos sociales es un grupo de personas que tienen características comunes, por ejemplo, ingresos económicos comunes, tipo de trabajo parecido o creencia parecida. Entonces, entre los grupos sociales que habían en la época, tenemos a los extranjeros. Acá hay una persona que dice, soy extranjero. De hecho, que viste distinto a lo demás, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Soy extranjero, dice acá. Aunque soy libre y puedo tener riqueza, no puedo participar en las decisiones que se toman en la ciudad. Sí, los extranjeros no podían hacerlo. Estos dicen, somos ciudadanos, todos los hijos varones de padre y madre ateniense lo somos.
sin importar nuestra riqueza o profesión. Claro, los que se consideraban nobles eran aquellas personas, lo que se consideraban ciudadanos, ellas eran aquellas personas que, que se consideraban descendientes de los atenienses, es decir, de los primeros fundadores, ya, de ahí para adelante, y solamente era heredado la ciudadanía a los varones, ¿cierto?, de estos padres y madres, no todos. Acá hay otro que dice, somos esclavos, lo de aquí, se nota por la ropa también que son esclavos, ¿cierto? No somos libres, no pueden, nos pueden vender y comprar, o sea, como si fuéramos cosas. No participamos de las decisiones que se toman en la ciudad. Acá, aunque nuestros padres sean atenienses, las mujeres no somos consideradas ciudadanas. Y es cierto, eso es terrible, ¿eh? De la época en la cual las mujeres no eran consideradas ciudadanas, en esa época de los griegos, porque eran mujeres. Terrible, ¿cierto? Ahora, en cuanto a identificar la continuidad y el cambio de la vestimenta. Ejemplo de vestimenta de los antiguos griegos la tenemos aquí. Ejemplo de los personas modernas tenemos acá. Entonces, en la historia, a medida del tiempo pasa, algunas cosas permanecen, pero también otras se cambian. Para comprender esto, podemos establecer comparaciones entre un periodo de tiempo con otro. Sigamos los pasos. Distingue el tema específico y las épocas que vas a comparar. En este caso vamos a comparar vestimenta de la Grecia antigua, no de los griegos modernos, porque ahora también hay griegos, con la actualidad, sino de los griegos antiguos. Ya. Entonces le vamos a dar unos 30 segundos para que se pongan a pensar eh, cuáles son las diferencias y semejanzas entre la vestimenta actual y la vestimenta de los antiguos griegos. A partir de ahora. Un minuto. No, era 30 segundos, perdón. Muy bien. Después que se han dado cuenta de diferencias, a ver, veamos si estamos de acuerdo. A ver, por ejemplo, la ropa de los varones, por ejemplo, no usaban pantalón, ¿cierto? Era distinta la ropa. Usaban algo así como tipo manto, tal vez. Los pantalones es como lo que más, cierto, más diferencia tenemos. El calzado, tal vez también hay una diferencia, aunque ambos tenían calzado. Este calzado era muy distinto, ¿cierto? Era más como chala, no sé cómo puede decirlo comparado a las zapatillas, zapatos que podemos usar. O sea, la vestimenta es distinta, es muy distinta, como se hacía. Cosas similares, tal vez la forma de la ropa, no sé, ¿no? Yo realmente veo que esta era más fresca que la de acá. Bueno, ahí podemos ver varias características distintas. Ya, ¿cómo era o quiénes componían las familias griegas? Bueno, el padre tenía todo el poder y la autoridad sobre los integrantes de la familia. El padre era el poder de la familia como tal. La madre era la encargada de la crianza de los hijos pequeños. También dirigía el trabajo de las esclavas y esclavos. Las mujeres de la casa permanecían gran parte del tiempo en una habitación especial para ellas. Sí, porque en la época de los griegos, hasta el siglo XIX, mucho tiempo, tanto el papá y la mamá no dormían juntos en una misma cama, sino que en piezas separadas. Ya esta mentalidad de vivir juntos va a ser una mentalidad que recién va a aparecer por el siglo XIX. Estamos hablando de muchos años más tarde. Eh, los hijos debían obediencia al padre. Al quinto día de nacido eran mostrados a los parientes y el padre les daba un nombre. Había machismo, porque eran los varones los que le daban el nombre. Los esclavos eran considerados necesarios. Las esclavas hacían tareas domésticas y los esclavos ayudaban a sus amos en su trabajo. Solo las familias más pobres no tenían esclavos, o sea que era la gran mayoría que tenían esclavos. Los más pobres obviamente no tenían dinero para comprar un esclavo y mucho menos para mantenerlo. ¿Ya? Importante, las familias también estaban compuestas por otros parientes, por ejemplo, los abuelos, o primos o tíos que muchas veces vivían en la misma casa. Vamos a agrandar aquí. Ya.
¿Qué, di- qué distinguió a las ciudades donde vivían los antiguos griegos? Glosario para que tengan más o menos idea de esto. Templo, edificio dedicado a los dioses, urbanos relacionados con las ciudades. Bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿qué distinguió a las ciudades donde vivían los antiguos griegos? Las polis o ciudades griegas eran independientes, ya lo habíamos visto, eran independientes entre sí, porque había muchas montañas. Acuérdense que la península de los Balcanes era muy montañosa, por lo tanto, entre una ciudad y otra ciudad, había un pequeños valles donde se instalaban las ciudades y eran muy independientes una de otra. O sea, nadie le debía nada a la otra y nadie le pedía soberanía a la otra, sino que todos eran independientes, ¿ya? Ningún rey, eh, ¿cómo se llama? Le obedecía al otro rey, ¿cierto? Porque eran reyes separados de reinos separados. Cada ciudad era un reino. Cada una tenía un gobierno y leyes propias. Sin embargo, las polis tenían una organización similar. Vamos a conocerla. En las polis, por ejemplo, vemos que todas las polis tenían en la parte alta, porque acuérdense que son ciudades que están construidas en montañas, ¿cierto? Tienen un valle como el que vemos acá y tiene una parte alta de montaña. Y ahí estaba la Acrópolis, que era la parte alta de la ciudad. Estaba protegida por murallas, como vemos aquí, las murallas. En ella se encontraban templos, siempre el templo se ponía en lo más alto de la Acrópolis y edificios de gran valor. Todo lo mejor estaba en lo más alto. Por eso dice, siempre se habla de la clase alta, ojo con la mía la palabra, clase alta, ¿cierto? O está en el barrio alto, porque siempre lo mejor iba arriba y la gente pobre iba abajo. Y eso viene desde los griegos. La zona urbana era un centro urbano de las polis, allí había muchas viviendas, juntas, lugares, para que lo puedan ver, lugares de entretención, el ágora, entre otros. Todo eso estaba todo eso justamente aquí, ¿cierto? En la parte del centro. Ahí está el ágora, eh, ¿cierto? Como acá está el ágora, por ejemplo, está el ágora, que era una plaza de encuentro, ya lo hemos hablado, se discutían los ciudadanos, discutían varios temas, solamente los ciudadanos. Y en general el pueblo vivía aquí, más apretado, ¿cierto? Muchas cosas son como ahora. La gente rica tiene casas muy grandes, la gente pobre casas muy pequeñas, o departamentos muy pequeños, como tal. Tenían una zona de cultivo, si lo vemos aquí, acá está el famoso Acrópolis, ¿cierto? Acá está la zona del pueblo, sobre todo, donde está la ciudad, está el ágora, y está la zona de cultivo, ¿cierto? Donde se cultivaba, porque más acá está el mar, o sea que no hay donde más hacer que hay, acá casi a las orillas del mar. Estaba fuera de la zona urbana, que la zona urbana sería esta, que es la parte de la ciudad. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos de ciudad. Urbano, lo contrario de urbano, sería el pueblo, ¿cierto? La zona rural, la zona rural. Ya, bueno, la zona urbana era esta y obviamente fuera de las murallas estaba la zona de cultivo, ¿cierto? Ahí se cultivaba principalmente el trigo, que ya lo hemos hablado, ¿cierto? La uva, ¿cierto? Los olivos, ¿cierto? Eso ya ustedes se acuerdan, trigo, uva, olivo, le hemos hablado. También se criaban algunos animales. Y obviamente tenemos acá abajo el puerto, ¿cierto? Ya que estamos rodeados por el mar Mediterráneo, tenemos el puerto. Por su cercanía al mar, muchas polis, muchas ciudades-estado tenían un puerto, obviamente, ¿cierto? Están alrededor del mar. Gracias a esto pudieron desarrollar el comercio. El mar también fue una vía para intercambiar costumbres con otros pueblos, ya que se podían intercambiar, ¿cierto? Viajaban de un lado para otro y se podían conocer entre todos. ¿En qué se diferencia las polis entonces? Sí, tiene muchas cosas en común, pero hay alguna diferencia. Así como todas las polis tenían cosas en común, habían aspectos que las diferenciaban. Por ejemplo, la polis de Esparta, que ustedes ya me hablaban la otra vez, ¿cierto? Los espartanos, como la película 300, versus Atenas, fueron las más poderosas. De hecho, que si uno habla de los griegos, siempre uno se acuerda de los espartanos y de los atenienses. Fueron las ciudades más poderosas, las polis más poderosas de la civilización griega, pero eran muy diferentes. ¿Pero cómo? Veamos cómo las polis se podían diferenciar a partir de este ejemplo. Los espartanos. La polis de Esparta se localizó en la península del Peloponeso. Acuérdense que dentro de lo que es la península de los Balcanes hay una mini península y esa habíamos dicho que se llamaba la península del Peloponeso. Tenía grandes diferencias con los demás polis.
A continuación se explican algunas. Esparta estaba organizada en 5 aldeas. No tenía grandes edificios ni un centro urbano definido como eran los atenienses. Estaba gobernado por 2 reyes. Ellos eran militares y tenían todo el poder. Para los espartanos, la formación guerrera era fundamental. Valoraba la valentía, la astucia y la obediencia. Las mujeres espartanas tenían mayor libertad que las mujeres de otras polis. Cuando los espartanos estaban en la guerra, ellas administraban la ciudad. Sí, ahí había una diferencia porque mientras que en las atenienses, por ejemplo, la mujer no era ciudadana y por lo tanto no podía opinar sobre nada que tenga que ver con la polis, con la ciudad, ¿cierto? En cambio, casi podían opinar y podían dirigir y dar órdenes cuando los varones estaban en la guerra. Ahí podían hacerlo. Tenían esclavos llamados hilotas. Todos los niños y las niñas recibían educación centrada en el entrenamiento físico, porque el fuerte de estos espartanos era la guerra. O sea, los niños de muy pequeños los preparaban para la guerra como tal. Versus los atenienses, que era todo lo contrario. Atenas fue la polis más grande e importante de la civilización griega. Ya has conocido algunas de sus características como lo que vamos a presentar ahora, que sería una, que en Atenas todas las ciudades podían opinar, todos los ciudadanos podían opinar y votar sobre decisiones importantes de la polis. A esta forma de gobierno la llamaremos a partir de ahora democracia. Y esto nace justamente de que, como yo le había comentado, los comerciantes comienzan a tener más poder, a tener más dinero, y por lo tanto también ellos quieren opinar, a pesar que en ese momento muchos de ellos no tenían las facultades, ¿cierto?, de gobernar. Ellos querían también tener algún puesto de gobierno, y por lo tanto comenzaron a pedir más gobierno, a pedir más, a pedir también que sea más partícipe. Y acá también tiene que ver el tema del ágora, ya que en el ágora se conversaban de varios temas, ¿ya? Obviamente eso llevaba a que todos quisieran después decir, si lo opinamos también, acá tendríamos que levantar la mano y votar y decidir hacer decisiones para todos. Lo que nosotros conocemos como una democracia directa, es decir, si alguien quiere, todos pueden dar opiniones, pero si se quiere decidir el futuro de Atenas, todos los ciudadanos levantaban la mano y decían ya, según los votos, veamos qué se va a hacer. ¿Cierto? Ahí se consultaba a todos con los votos, que es muy parecido a lo que hacemos cuando queremos escoger al presidente o a la presidenta del curso. Votamos todos para escogerlo. Esa es una democracia directa. En Atenas se valoraba el desarrollo de la cultura, las artes, la poesía, la ciencia, sí. Mientras que los espartanos se iban mucho a la guerra, ellos se iban mucho a la parte académica, a la parte ilustrativa, a la parte de estudios. Los ciudadanos asistían al teatro, también ellos son padres del teatro, también acudían al estadio, a distintas actividades deportivas. Los esclavos y las mujeres tenían prohibido ir a estos lugares. Qué terrible, ¿eh? Solamente iban a entretenerse los varones. De hecho, que los que hacían el teatro, los actores, todos eran varones. Y usted me podrá decir, ¿y qué hacían cuando en la obra teatral había, debería haber actrices, ¿cierto? Porque debe haber mujeres. No, se vestían los varones de mujer, porque solamente los varones podían actuar. La vida de la mujer estaba centrada en la casa. Salían poco y siempre acompañadas de una esclava. La educación que recibían los jóvenes más adinerados buscaba el desarrollo intelectual y el físico. O sea, siempre el físico no siempre está pertenece a todos los griegos. A todos los griegos quieren cultivar el físico, pero una gran diferencia es que los atenienses también, aparte del físico, cultivaban esto, el intelecto, la inteligencia. Y por último, los griegos y sus dioses. ¿Cómo eran los dioses de los antiguos griegos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, los griegos tenían muchos dioses. Y cuando en una religión hay muchos dioses, se les llama a esto politeístas. Esto significa que creían en varios dioses. O sea, la palabra politeísta, ¿ya? Muy bien, muchos dioses y la palabra ser un dios significa una persona que es inmortal, es decir, que no puede morir, ¿ya? Entonces estos dioses serían inmortales, ¿ya? Miren, todos estos dioses, veamos algunas de sus características. Primero, las características nos tenemos que dar cuenta que los griegos tienen una mentalidad totalmente humanista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué me quiero decir con esto?
que siempre el centro del ser humano está en el hombre, es decir, está muy centralizado el cultivar el cuerpo. De hecho, que había gimnasios justamente para cultivar el cuerpo, hacer ejercicio. Estaba también con las Olimpiadas, ¿cierto? Hacer deporte. O sea, el centro estaba en el ser humano, en cultivarse tanto intelectualmente, ¿cierto? Ser más inteligente, como también buen físico, tener buen físico como tal. Muy bien. Y a esto no escapa los dioses, porque los dioses eran muy humanos. Si se dan cuenta, los dioses tienen forma humana, ya porque supuestamente la mirada o el modelo a seguir es el mismo hombre. Por lo tanto, estos dioses también tendrían que tener forma humana. Claro, que ellos decían que los dioses crearon a los hombres y que los crearon a su imagen y semejanza. Sí, lo sé, pero sí hay esta relación humana de cómo visualizar al Dios. O sea, muy humanos. En otras palabras, eso significa que eran tan humanos, o sea, tenían tantas características humanas los dioses de los griegos, que también como los humanos tenían defectos y virtudes. O sea, muchos de esos dioses eran celosos, enojones, ¿cierto? O porfiados, eh, algunos eran vengativos, algunos hacían daño al otro, algunos eran muy bromistas. Todas las características humanas estaban reflejadas en sus dioses también. Todos los griegos, aunque vivieran en polis distintas, creían en los mismos dioses. Ya, podría ser espartanos, podría ser ateniense, podría ser de cualquiera de las polis de otras ciudades, pero todos creían en estos mismos dioses, hablaban el mismo idioma también que era el griego, y todos se consideraban griegos, era famosa Hélade, perdón. Los griegos creían que sus dioses vivían en el monte Olimpo, o sea, en un monte, acuérdense que habíamos hablado de la Acrópolis, bueno, ellos decían que también los dioses deberían estar en un monte mucho más grande, que sería el monte Olimpo. Por eso se conoce como los dioses olímpicos. Ahí tenemos algunos dioses. Por eso, por ejemplo, tenemos a Poseidón, perdón, dios de los mares. Muy famoso porque obviamente es muy importante el mar para los griegos. Tenemos la diosa Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. Mira cómo se relaciona sabiduría y la guerra. ¿Ya? Sabiduría ateniense y guerra, que más de los espartanos, pero esa es era diosa de ambos. Ahora, obviamente, un templo grande que tenían los atenienses en su acrópolis era hacia la diosa Atenea, porque ellos cultivaron mucho la parte de intelectual, la parte de la sabiduría, del intelecto, de saber más. Había Hera, la diosa del matrimonio, y bueno, tenemos a Zeus, que sería el dios supremo, padre de los dioses. De hecho, de esa palabra Zeus es que se deriva después lo que sería nosotros generaríamos la palabra Dios de Zeus. Ya te dice, porque antes de Zeus, de estos dioses griegos, no existía la palabra Dios, es la palabra que aparece del griego como tal, en honor a Zeus. Bueno, esto es un tema para otra clase tal vez. Ya. Entonces los dioses se parecían a los humanos en sus aspectos físicos, nos damos cuenta que se parecen a humanos, ¿cierto? En sus cualidades, astucia, porfiadez, ser enojón, sus sentimientos, amor, ira, sus experiencias, guerra, matrimonio, ellos también se casaban, tenían hijos, eran bien humanos estos dioses, mucho humanos estos dioses como tal. Entonces, esa era la relación. Ahora, esto no era lo único, acá tenemos otros dioses. Tenemos el dios Apolo, que es el dios de las artes, ¿ya? Por eso el dios Apolo es el dios de las artes, y este dios era muy hermoso, ¿cierto? Porque las artes. Entonces, por eso siempre la parte de Apolo, o sea, va muy relacionado también a la hermosura como tal. Bueno, Ares, dios de la guerra, dios específicamente de la guerra. Hefesto, dios del fuego. Eh, Demeter, diosa de la agricultura, que es importante. Afrodita, diosa de la belleza y del amor. De la diosa Afrodita, también muy importante. Hermes, mensajero de los dioses, voy a poner acá para que se vea mejor. Mensajero de los dioses y dios del comercio, Hermes.
Y tenemos, para finalizar, que los dioses se diferenciaban de los humanos porque eran inmortales. Porque la única diferencia, bueno, aparte de los poderes que podrían tener, y porque estos dioses, a diferencia de los seres humanos, podían manipular los fenómenos, ¿cierto? Como la lluvia, que haya mareas altas, que los barcos se naufraguen, que haya tormenta, que haya sequía, que haya guerra, todas esas cosas, todos esos fenómenos que puedan existir, ellos le atribuían a los dioses, ¿ya? Porque tenían poder y podían mover el mundo a su antojo con sus poderes. Entonces, eso sería algo diferenciado del ser humano, porque el ser humano no podía controlar eso. El ser humano no puede controlar, ya, quiero que llueve, llueve. No, no se puede. Pero estos dioses lo podían hacer. Y todo esto nace también porque el ser humano se pone a pensar, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué hay trueno? ¿Por qué hay terremotos? ¿Cierto? ¿Por qué hay guerra? Entonces ellos le atribuían todas esas catástrofes o sequías o que haya guerra o que haya amor, ¿cierto? O que haya belleza, etcétera, a estos dioses que eran los precursores, ¿cierto? Los que generaban que hubieran estos guerras, fuego, maremotos, etcétera, etcétera. Ellos eran los creadores. Ya, muy humanamente, si tenían si ustedes se dan cuenta, parecen humanos. ¿Quién diría que estos son dioses con la forma que tienen? Parecen personas común y corriente. Sin embargo, el hecho de tener poderes, ¿cierto? Que puedan controlar, como le digo, el fuego, la lluvia, los truenos, el mar, como Poseidón, ¿cierto? El hecho de poder controlar todas estas cosas y que sean inmortales, es decir, que no puedan morir, es lo que los hace ser dioses. Además, eran invisibles. Pero ustedes me podrán decir, pero ¿cómo es que eran invisibles si yo los veo? Sí, porque hay retratos o dibujos y estatuas de ellos, en honor a ellos. Pero sin embargo, no se podían ver. ¿Cierto? Ellos decían, debe estar por ahí Poseidón enojado, por eso mismo, por eso que la marea subió mucho, o hay tormentas en el mar. Pero ellos no veían al dios Poseidón, eran invisibles como tal. Podían cambiar la apariencia, eso es importante, podían cambiar la apariencia y dominaban la fuerza de la naturaleza. Ya dijimos que dominaban la fuerza de la naturaleza como el fuego, el mar, etcétera, pero también cambiaban de apariencia. De hecho, que Zeus, que era el dios, vamos a ponerlo acá, ¿cierto? El dios de dioses, dios supremo. Zeus le gustaba, era muy travieso este dios, que era el dios supremo, muy humano, muy travieso, porque ¿cómo se pensaría que un dios es travieso? No se puede. Sin embargo, en los griegos sí había esa posibilidad que un dios sea travieso. Y este dios, haciendo travesura, se transformaba, llegaba desde el monte Olimpo, ¿cierto? Que era la casa de los dioses, bajaba a la tierra y se transformaba, por ejemplo, en un joven para cotejar a una doncella, a una mujer, ¿cierto? ¿Cierto? Las engañaba a las mujeres, sobre todo le gustaba mucho conversar con las mujeres. Entonces, era muy travieso, era un dios que le gustaba transformarse en otras personas para que no supieran que era un dios y poder tener conversaciones, ¿cierto? Incluso tener parejas con mujeres griegas como tal. De hecho, que de ahí van a nacer algunos semidioses. ¿Por qué decimos semidioses? Porque mitad eran dioses por Zeus y mitad humanas por la mujer con la cual estuvo Zeus vestido o transformado o cierto camuflado, se transformaba en una persona común y corriente para que estas mujeres no creyeran que Zeus y pudiera estar con él. Entonces, era bien travieso. Si se dan cuenta, estos dioses son muy imperfectos, tienen todas las virtudes y todas las cosas malas de los seres humanos. No eran perfectos para nada. Y a los griegos no les interesaba eso porque los griegos querían hacerlos muy humanos a estos dioses como tal. Y eso es más o menos un resumen que lo he hecho bien corto, ¿sí? Porque obviamente en esta clase son varias clases que de tercero básico, pero obviamente la idea no es que no hacer un cuarto año con pura clase tercero, sino que era como un repaso sobre todo. Y si tienen alguna duda, ya saben, pueden preguntarle a su profesor, es decir, a mí, ¿cierto? Ya saben, al 9760-9784.
Ya, gracias por su atención. A partir ya de la próxima semana vamos a usar algunos tickets de salida para poder saber si ustedes están prestando atención a las clases. Esta semana no, esto es como la semana en blanco, ¿cierto? La semana marcha en blanco. Pero ya la siguiente semana vamos a tener ticket de salida para poder ver si están viendo el video. Y eso también le va a servir como asistencia a clase, ya porque todos los días se está pasando asistencia. Entonces, yo no puedo pasar asistencia el jueves porque no estoy con ustedes en forma, en tiempo real, pero lo voy a hacer, voy a tomar la asistencia cuando ustedes ingresan al ticket de salida, que yo les voy a mandar el link, que en la próxima clase asíncrónica de ciencias naturales va a estar el link también para que lo puedan, se lo voy a mandar también, y también se lo mando al Classroom también, para que de ahí puedan ustedes entrar, y al momento que ustedes contentan la pregunta, ya estoy tomándole la asistencia también. Ya, ya sea cualquier consulta, me pueden escribir a mi WhatsApp personal. Muy bien, entonces, que estén bien, cuídense mucho, y ya nos estaremos viendo mañana en la clase de ciencias naturales. Ojo que también tienen que ver el video de historia que viene a continuación.